Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El 29 de enero a las 9:35 hora de Argentina, 12:35 tiempo universal, se está haciendo la luna nueva en Acuario. Es una luna muy poderosa en la cual podemos plantar semillas que exploten potentemente en nuestras vidas. Esta luna se encuentra a los 9 grados 51 de Acuario, con lo cual fijémonos en qué zona de nuestra carta tenemos a estos grados de Acuario, porque será allí donde podrán suceder eventos inesperados. Esta luna es muy poderosa, dado que se encuentra formando parte de un stellium, es decir, de un conjunto de energías. El Sol, obviamente, que es nuestra conciencia de que en Acuario queremos ser libres, qué ideas queremos desplegar, nuestra idea de la relación con la humanidad, nuestra idea de los proyectos que queremos realizar, nuestro sentimiento de pertenencia a algo también mucho más grande que nosotros. Pero la luna nos permite quizás tomar contacto de qué manera nos hemos desconectado a lo mejor de esta pertenencia a algún proyecto que nos contenga. También está próxima a Mercurio-Plutón, la máxima capacidad mental, el poder de la mente. El poder de la mente que nos puede llevar a profundizar desapegadamente cuestiones que nos hemos negado a mirar quizás de frente. Y también, como tiene aspectos facilitados con Júpiter en Géminis, que está aún retrógrado, pero ya se pone directo, quizás revisar de qué manera nosotros podríamos expandirnos con esta luna en Acuario. Esta luna en Acuarios implica mucha energía de aire, es decir, vincular, mental, pero también como contrapeso existe mucha energía de agua en este ingreso. Saturno está en Piscis, en aspecto tenso con este Júpiter en Géminis. Es un aspecto, el aspecto de cuadratura que se está realizando en el cielo de Júpiter-Saturno, viene desde diciembre del 2024 y se corresponde a la conjunción que se hizo en la pandemia. La pandemia fue un periodo donde cada uno de nosotros tuvo que enfrentarse con las cuestiones de Capricornio, con nuestras propias obligaciones, quizás con hacernos cargo de determinadas cuestiones, con asumir determinados roles más allá de nuestra voluntad, y también con las implicancias o el poder que tenía el sistema sobre nosotros. Yo diría que es una cuadratura, es un momento quizás de rebeldía respecto a todas aquellas cuestiones que tuvimos que aceptar. Quizás un momento de ruptura con alguna de las situaciones que todavía vienen de aquel entonces. Lo importante es que en Piscis también está Venus en conjunción con Neptuno, también en conjunción con Saturno abierto. Esto hace que de alguna manera tengamos una extrema sensibilidad, pero por otro lado hay ecos que hay cosas que hay que cambiar radicalmente, hay situaciones que hay que abandonar. Con el ingreso del nodo norte a Piscis, seguramente se refieren a ciertos apegos que tenemos a ritos, a costumbres, a quizás a quedarnos en lugares poco valiosos o a cierta mediocridad en expresar creativamente quiénes somos. Esta luna también tiene una cuadratura de Quirón a Marte. Quirón en Aries. ¿Qué
acciones o mediante qué acciones hemos victimizado a otros o nos hemos transformado en víctimas por no accionar oportunamente, por no mandarnos. Y Marte, haciendo cuadratura retrógrado en Cáncer, dice, pensemos a ver si cuidamos bien los territorios, quizás haya una tendencia todavía a no querer dar esa gran movida que nos propone esta luna. El tema es que es una oportunidad para realmente mandarnos y sensiblemente. Hay carencia de tierra en este ingreso. Esta carencia de tierra nos propone que quizás no seamos demasiado prácticos o quizás nos ayude a dejar estos ritos y apegos a ciertas formas de hacer las cosas que se han tornado ineficientes y que terminan siendo una cárcel para poder entregarnos a otras experiencias de vida. Hay poco fuego también. Entonces hay un ambiente, diríamos, de una percepción extremadamente sensible, pensante. De alguna manera también el aire nos provee la capacidad de desapegarnos, por lo cual más bien es un momento de gestar esa idea disruptiva y conectar sensiblemente con esta energía. Ya vendrá la luna de cuarto creciente que se hará en Tauro, quizás para tomar estas ideas y esta sensibilidad con la que hemos conectado y ahí quizás ver cómo empezamos a darle forma a la cuestión. Bueno, quería compartir contigo estas pequeñas reflexiones sobre el ingreso de la luna nueva a Acuario. Que tengas ideas brillantes y conectes con tu sensibilidad. Chao, chao.